Estamos con don Emilio Alba, una eminencia de la medicina, de la oncología y también de nuestra comarca, ¿no? Sí, Natural de Archidona, que presume de ello. Más recordamos que con motivo del centenario del periódico lo tuvimos allí por un referente. Estamos unos días previos del Día Mundial del Cáncer, ¿no? Un día en el que todo se vestirá de verde, ¿no? Todo será ánimo, ¿no? Pero luego está todo el año, ¿no? Todo el sí, año que hay que así es. verlo, que hay que verlo. Y si le parece, todavía hay muchas preguntas, muchas cuestiones, y yo creo que usted nos puede ayudar un poco a guiarnos, ¿no? Si hoy le preguntáramos el cáncer, ¿qué es? Nos diría. Bueno, el cáncer es, hay varias maneras de definirlo. El cáncer fundamentalmente es un conjunto de enfermedades que afectan en general a los adultos, ¿no? Aunque es verdad que el cáncer, hay sobre todo un grupo de cánceres que está afectando a gente más joven, pero es en general el factor de riesgo más grande que hay para tener un cáncer es cumplir años, es la edad, ¿no? Pero el cáncer es una enfermedad. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Esta enfermedad se produce porque las células, que se dividen de una manera normal, por una serie de circunstancias, habitualmente circunstancias, causas externas, alteran su crecimiento y crecen de una manera desordenada, muy rápido y en sitios donde no tienen que crecer. Y eso es lo que ocasiona la enfermedad. El cáncer como tal ni se contagia ni se hereda, es algo. Bueno, el cáncer en general ni se contagia ni se hereda, pero hay algunos tipos de cáncer que son infrecuentes que se contagian o se heredan. Por ejemplo, el 5% de todos los cánceres de mama o el 5% de todos los cánceres de colon o aproximadamente un 15 o un 20% de todos los cánceres de ovario se heredan. Y se heredan como se hereda el color de los ojos, esto. Pero el resto no, son esporádicos que se llaman. Pero hay un 5% aproximadamente de cáncer que es hereditario. Y luego hay otro tipo de cáncer que no es que sea contagioso, pero lo que ocasiona ese cáncer, que son virus, si son contagiosos. Por ejemplo, los virus de la hepatitis con el cáncer de hígado o el virus del papiloma con el cáncer de cuello uterino o de garganta. Muchas veces cuando vemos a alguien con una mascarilla no es para que no vaya a contagiar el cáncer, sino No, para evadirse, para su defensa, ¿no? Porque se queda sin efectivamente, defensa, que es sí. protección de la persona que lo tiene, que si vemos a alguien con el aspecto oncológico, que no es que nos No, vaya. no, 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 Eso es no, bueno no, siempre no, no, recordarlo, no. claro. Cuando hablo que es el cáncer, hay algunos cánceres que se pueden contagiar, se contagia el virus, pero no hay ningún virus carcinógeno que se contagie por vía aérea. Los virus que ocasionan tumores se contagian siempre por contacto de fluidos, ¿no? O ya sea por sangre, relaciones sexuales y cosas de este tipo. Desde el punto de vista respiratorio, absolutamente ninguno. Bueno, en el día a día estamos viendo cómo cada vez aparecen más jóvenes. No sabemos si es que se investiga más, se sabe más, o antes se ha muerto de pronto, pero ¿por qué hoy nos enteramos de gente muy joven que empieza a padecer el cáncer o que muere de él, ¿no? Nos vemos 20, 30, 40 años, y algo que no era normal a lo mejor hace 10, 15, 20 años. ¿Qué ocurre? Eso es así. Bueno, hay algunos tipos de tumores, ¿no?, que ocurren en gente joven y que son infrecuentes, como son los linfomas, los tumores de testículo, y esto ocurre en gente joven, pero son infrecuentes, no ocurren en un gran número de población importante. Pero desde mediados de los años 90 o el cambio de siglo sí que se está viendo un aumento mantenido fundamentalmente de tumores digestivos en gente de menos de 50 años. Cáncer de joven se llama menos de 50 años. Y sí que hay un aumento de tumores digestivos. ¿Por qué está ocurriendo esto? La causa última no se sabe, pero hay varias teorías y algunas de ellas están relacionadas con la alimentación. Ha cambiado mucho la alimentación, hay mucho ultraprocesado, hay muchos alimentos que comemos que han cambiado las pautas alimenticias, probablemente esté ahí. Y también hay teorías que lo relacionan con lo que se llama la disbiosis, la alteración de la microbiota, ¿no? El uso generalizado de antibióticos también se ha postulado como una causa de esto. La causa última no se sabe, pero lo que sí se sabe es que el número de tumores digestivos en menores de 50 años, desde hace unos 20 años así, está aumentando claramente. Por eso insiste en la alimentación, ¿no? Alimentación sana. Pero cuando se habla de alimentación sana, ¿qué es? Porque dicen dieta mediterránea, pero ¿cuál? ¿La de hoy, del 2025, o la de nuestros padres o abuelos? No sé cuándo.
¿Qué nos puede? La dieta mediterránea es la de nuestros padres y nuestros abuelos. No es la de hoy. Hoy día se hace poca dieta mediterránea. A ver, la alimentación es fundamental. La causa más aislada, más importante que hay de cáncer es el tabaco. Pero después del tabaco, en la alimentación, ¿no? La alimentación, sobre todo a expensas de que hay patrones de alimentación hoy día que se relacionan con el sobrepeso y con la obesidad, que es la segunda gran causa de cáncer después del tabaco. Entonces, la dieta mediterránea hay pruebas incontrovertibles que protegen no solo de las enfermedades cardiovasculares, sino del cáncer. Pero claro, la dieta mediterránea implica una cosa que se hace cada vez menos, que es cocinar. La dieta mediterránea es consustancial a cocinar cada día, y por los patrones de vida que tenemos y por los hábitos de vida que tenemos, por cómo es la vida moderna con el trabajo, eso es muy difícil. Lo que sí es cierto es que la inmensa mayoría de los ultraprocesados, todo lo que sea abrir una bolsa, tienen una gran cantidad habitualmente de sal, de azúcares refinados, de grasas, que muy buenos para la alimentación no son. Es decir, si buscamos tiempo para hacer deporte, hay que buscar tiempo para cocinar. Efectivamente, No sé. está bien traído, no lo había, sé. está bien traído, no lo había, pero es así. Sí. O sea, igual que hoy día cualquiera que quiera tener una vida saludable, bueno, entiende que se tiene que mover, ¿no? Como decía un geriatra, las personas longevas tienen muchas características, pero lo que tienen todo es que se mueven. Entonces, cualquier persona sabe que tiene que moverse. Pues está bien traído la pregunta, ¿no? Está bien traída en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor es que había que encontrar tiempo para cocinar también. Ha hablado del tabaco. La ley anti-tabaco, fundamental, ¿no? Para la lucha del cáncer de pulmón, sobre todo, ¿no? Bueno, de pulmón hay muchos más. ¿Haría falta otras leyes para que intentamos combatir o erradicar un poco algún tipo de cáncer? Sí, hombre, no sé, obesidad, ¿habría que prohibir algunos...? Hombre, yo creo que habría que ser muy restrictivo con ciertas cosas en los colegios, ¿no? En los colegios todo lo que esté relacionado, primero desde el punto de vista educativo, yo creo que en los colegios, igual que se les enseña a los niños otra serie de cosas para que se manejen en la vida adulta, algunas pautas nutricionales no estaría mal, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que es bebida azucarada, bollería industrial, etcétera, de alguna manera tendría que estar muy restringido o imposible en los colegios, ¿no? Ahora ya es difícil, pero había colegios, bueno, no digo solo colegios, digo colegios, institutos, que hay máquinas de vending con cantidad de cosas de este tipo, ¿no? Hombre, esto habría que evitarlo en lo posible, ¿no? Todo lo que son las bebidas azucaradas, la bollería industrial, son bombas calóricas, ¿no? Fundamentalmente de azúcares no refinados, que para la salud, no solo para el cáncer, sino para muchas otras cosas, no es nada bueno. Sería bueno entonces que se pensara en una ley que, por eso aquí, que como no sean por leyes, no aprendemos Sí. No sé, es difícil. Bueno, sí, la ley del tabaco funcionó, ¿no? Sí. Pero la ley del tabaco, yo creo, esto es más difícil, porque claro, la ley del tabaco es prohibir una sustancia en determinados contextos, ¿no? La prohibición total, yo creo que la prohibición total no es buena porque genera una serie de dinámicas peligrosas, ¿no? Ya lo vemos con otras sustancias que son ilegales, ¿no? Pero bueno, una restricción de sitios, sí, por ejemplo, que en los colegios no puede haber determinadas cosas. Hay que educar también la palabra cáncer, es decir, no sé, uno ya tiene una edad y recuerda que de niño escuchas cáncer a morir, ¿no? Morirse, sí. Hoy en día, a los jóvenes, a los niños que en casa un hermano, un padre o alguien pasan por el cáncer, ¿habría que hablarle lo que es? Sí, hombre, el cáncer hay que explicar que es una enfermedad que... Bueno, el cáncer son muchas enfermedades, ¿no? Pero que son enfermedades graves y que tienen una alta mortalidad, pero hoy día, si bien es verdad que yo recuerdo también de niño cuando alguien se diagnosticaba de un cáncer, pues prácticamente era sinónimo de que esa persona iba a fallecer en un tiempo corto. Hoy día la curación del cáncer está en un 60% aproximadamente en las mujeres y un poquito más del 50% en los hombres. Es una enfermedad grave, pero es una enfermedad que tiene una tasa de curación que ha mejorado mucho en los últimos 20 años. Como sabemos que es una eminencia y la gente que ve esta entrevista, por recordar, aunque yo sé que eso sí, el sistema sanitario y los médicos de cabecera lo recuerdan, ¿algún síntoma, alguna recomendación que hay que hacer? Porque sabemos que mientras antes se coja, mejor, ¿no? Sí. No sé qué. Bueno, yo recomendaría más que síntomas y esto, porque es verdad que hay una serie de síntomas y signos
Sí, que son banales y que se relacionan con el cáncer estadísticamente, pero esto los médicos de cabecera sí, en general lo sí. saben, ¿no? Yo lo que sí que haría hincapié a nivel de población, porque estamos hablando de, esto es para Sí, la gente en sí, general, ¿no? Más que de esto, de hábitos de vida, ¿no? El cáncer, las causas del cáncer, la mayoría de las veces son externas. Es verdad que ocasionan un daño celular y la célula es ujú, el ADN, es lo que se ujú, vuelve loco, por decirlo de alguna sí, manera, pero las causas son externas, ¿no? Entonces, yo sí que incidiría en educación sanitaria para minimizar ese riesgo de cáncer. ¿Cómo? No fumar, esto es lo primero. Un tercio de todos los tumores son por el tabaco, un tercio, uno de cada tres. Luego, mantener un peso corporal adecuado y a base de tener una dieta adecuada ujú, y hacer ujú, ejercicio, intentar moderar en lo posible el consumo de alcohol, no exponerse al sol de una manera, digamos, inadecuada, ujú, fundamentalmente en los niños, que aquí en Málaga somos muy dados de lo de ujú, la playa, pero eso es malo ujú. para los niños, y luego ser cuidadoso con las relaciones sexuales, tener lo que llaman sexo seguro, sobre todo para el virus del papiloma y el virus de la hepatitis, ¿no? Haciendo eso, pues casi dos tercios de todos los tumores se podrían evitar. No está mal. La oncología como tal, dentro de medicina, de las facultades, Ujú. se tiene en cuenta, habría que priorizarla, tendría que ser algo en el Hombre, que todos los médicos conocieran, supieran más. Porque sí, claro, la atención primaria entendemos que es la primera, ¿no? Y a lo mejor sí. es la que debería. No sé cómo está planteado, qué cree. Sí, hombre, yo creo que oncología está en todos los planes de estudio de las universidades españolas, ¿no? O sea que la oncología se da de una manera razonable. Es verdad, porque el cáncer también no solo se da en oncología, sino en otras enfermedades, Ujú, en la patología quirúrgica, en cierta sí, patología médica también se da el cáncer. Pero bueno, oncología hay prácticamente en casi todas las facultades de España, por no decir todas. Ahora, lo importante es el enfoque, porque claro, cuando uno da oncología en una facultad de medicina, yo soy profesor de oncología aquí en la Universidad de Málaga, claro, lo que tienes que transmitir es qué tiene que saber un médico de cabecera sobre el cáncer, no qué tiene que saber un oncólogo sobre el cáncer, que tiene que ser mucho más. ujú, Médico de cabecera fundamentalmente lo que tiene que estar entrenado es en dos cosas. Uno, en promover hábitos saludables, sobre todo incidir en que su población tenga ujú, hábitos saludables y en un diagnóstico precoz. O sea, identificar claramente cuáles son los síntomas y los signos precoces del cáncer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un cáncer que es frecuentísimo, si no el que más, que es el carcinoma colorectal, el cáncer de colon y recto, ¿no? Pues hombre, a partir de cierta edad, no sé, unos 40, 45 años, si alguien tiene una rectorragia, que es emisión de sangre con la heces o por el ujú, recto, pues no echarle la culpa a la hemorroide y hacer una colonoscopia. Esas cosas. O si alguien orina sangre en un momento determinado, hombre, si es una mujer joven de 20 años que tiene un cólico nefrítico, pues será piedra en el riñón, litiasis. sí, Pero si es un varón a partir de 50 años, por ejemplo, no. Esto hay que mirarlo. No hay que echarle la culpa a cosas banales. Por tanto, eso es lo que tienen que saber los médicos de cabecera. claro. Hablamos de eso y muchas veces, seguramente cuando llegue el 4 de febrero, todos prometeremos todo lo que se pueda hacer. Siempre que hay elecciones se prometen cosas del cáncer. Hoy el cáncer se habla en las elecciones, ¿no? Pero Sí, si no recuerdo mal, se dijo, vamos a reducir la mamografía a los 50 años en las mujeres, ¿no? sí. Creo que a día de hoy. Bueno, de forma desigual, ¿no? Bueno, y viendo los casos, ¿crees que se tendría que bajar estas pruebas previas o El, eso es tan importante, ¿no? el tema de la mamografía es un tema que está muy controvertido científicamente en mujeres jóvenes. O sea, a partir de 50 años está claro, por debajo de 50 años es que hay un problema, hay una controversia Ujú, científica, que ujú, ya no es ni siquiera política, sí, que es que la mama de las mujeres por debajo de 50 años, de las mujeres más jóvenes, es muy densa. Entonces, la mamografía le cuesta mucho detectar ujú, lesiones pequeñas, que es lo que conviene detectar, claro, para ujú, detectar lesiones grandes. claro. Entonces puede dar a veces una sensación de falsa seguridad. Y ahí hay controversia, pero vamos a ir a una cosa que es mucho más importante. Yo creo que la colonoscopia a partir de los 50 años, una vez cada 5 o Sí, 10 años, debería estar generalizada, porque la colonoscopia no solo diagnostica ujú, pólipos, ujú, quitan los pólipos y esos pólipos ya nunca se convierten en un cáncer. Si hubiera un programa de colonoscopia potente, sí,
A partir de los 50 años, la mortalidad por cáncer de colon caería en picado, a menos del 20%. Sería una de las necesidades, a lo mejor, que cree que... Yo creo que es la más Lo que le pediría, ¿no? Si yo le pidiera, Que... si yo le pidiera algo encribado a las autoridades, diría que la colonoscopia fuera. Entiendo que es difícil, ¿eh? Logística y económicamente difícil, lo entiendo. No es que esté diciendo yo que no se haga porque no se quiere, pero que creo que desde el punto de vista de salvar el mayor número de vidas sería lo prioritario. Recordamos la pandemia, hizo algunas entrevistas, algunas declaraciones que ese comparativo diciendo, si en un año se ha hecho una vacuna para el COVID, ojalá se le dedicara esos medios al cáncer. Si dedicara más medios, siguen faltando medios económicos e infraestructuras para investigar más del cáncer. ¿Cree que si se aportara más avanzaríamos? Sin ningún género de duda. En el COVID, en enero, se secuenció el primer genoma del COVID, que lo hicieron los chinos, y en diciembre se puso la primera vacuna de AstraZeneca a una mujer en Inglaterra. O sea que se diseñó una vacuna totalmente novedosa, que era de ARN mensajero, que no había habido vacuna nunca como esa en la historia, en 11 meses. O sea, esto es un monumento al esfuerzo humano y a la ciencia. Con el cáncer, ¿qué pasa? Hombre, el cáncer es un poco más difícil que el COVID, porque no es tan fácil como un virus, pero bueno, estoy convencido de que si se emplearan más recursos, la curación sería mucho más rápida, ¿no? En la época del COVID hubo un esfuerzo coordinado a nivel mundial para hacer eso. Contra el cáncer no lo hay, ¿no? Si hubiera una unión mundial, se avanzaría seguro, bastante. ¿no? Y en España, pues menos. En España estamos en una tasa de PIB dedicado a la investigación que es casi la mitad de lo que hay del PIB de los países que nos rodean, ¿no? Claro, como la investigación en las urnas no cuesta votos, pues los políticos no le prestan mucha atención, ¿verdad? Y al final es muy importante. Avanzaríamos como sociedad el día de que, aparte de pelearnos por el idioma, por el control del ferrocarril, de la frontera, de la embajada, se hablara de el control de la investigación del cáncer. Sería pues un avance. Claro, hombre, de la investigación del cáncer y de la investigación en general, seguro, ¿no? A ver, esos son los temas relevantes que verdaderamente tienen impacto sobre la gente. Y tienen impacto por dos cosas. Uno, porque tienen impacto sobre la salud, ¿no? Y el segundo, que tiene un impacto económico muy importante. Los países ricos hoy día son los países que generan conocimiento. Los países que no generan conocimiento cada vez más quedan en una posición subalterna con circunstancias malas. En España nos quejamos mucho de una cosa, que es verdad, que es que los salarios son bajos. ¿Por qué son bajos los salarios? ¿Por qué? Porque no tenemos mucha población altamente instruida en trabajos de alta remuneración. A ver, si nosotros aquí tenemos turismo, mucho turismo, el 20% del PIB casi es turismo, ¿no? ¿Los sueldos de qué serán? De camareros. Si creáramos polos como el Parque Tecnológico de Investigación, invirtiéramos y tuviéramos, ya no digo en el cáncer, ¿no? En general, en el cáncer en particular, a mí me gustaría, sobre todo porque tiene un impacto en la salud sobre la gente, pero en general, sobre muchas cosas, ¿no? Sobre agroalimentario, que somos una potencia, eso, ¿no? Pues ¿de qué tendríamos sueldo? ¿De ingeniero? Digo yo. Vamos terminando. Antes había que hablar de Houston o Navarra para vencer el cáncer, ¿no? Hoy, ¿cómo está la cosa? No hay... A ver, el MD Anderson de Houston y la Universidad de Navarra son centros muy buenos, ¿no? Pero no hace falta ir a ningún sitio de estos para curarse el cáncer. El conocimiento está muy diseminado y el entrenamiento de los equipos que tratan el cáncer también. No digo que para algunas cosas muy raras, algunas cirugías muy específicas y esto, pero para el 99,9% de los pacientes los resultados en supervivencia del cáncer... Porque el tratamiento como tal es el mismo que te pueden poner en un hospital, ¿no? Es el mismo. Es más, la supervivencia de los pacientes con cáncer en España está por encima de la supervivencia del paciente medio de Estados Unidos.
Recordamos una conferencia que dio que Antequera hablando que aparte de la quimioterapia estaban estudiando la sangre, otros métodos, ¿no? La biopsia líquida, sí. Exacto. ¿Cómo va? Bueno, la biopsia líquida se está progresando muchísimo y ya hay aplicaciones claras, por ejemplo, en carcinoma colorectal y todo esto, ¿no? Es un análisis de sangre que analiza pequeños fragmentos de ADN tumoral y que tienen muchísimas aplicaciones, va a tener muchísima aplicación sobre todo en el diagnóstico precoz del cáncer. Eso va a ayudar bastante. Claro, si me permite 4 cosas muy rápidas para terminar. ¿Qué le dice a ese político, a esa persona que pueda dar un botón para ayudar a investigar, a prevenir, a mejorar el cáncer en España? Bueno, pues ¿Qué debería de hacer? Pues le diría que el cáncer es la primera causa de muerte en varones, la segunda en mujeres y que es una causa de muerte y de, digamos, disconfort en muchísima gente, muchísimas familias y que se diagnostican casi 400.000 nuevos casos de cáncer cada año en España y que aparte de, como hemos dicho antes, de otras cosas como qué pasa en el Parlamento, con las lenguas, con estas cosas, esto sí le interesa a todo el mundo y mucho, ¿no? Y que no lo miren solo como un gasto, que es una inversión en económica y en calidad de vida para las personas, ¿no? A esa persona que le acaban de diagnosticar cáncer y que no sabe qué pensar, cómo reaccionar, ¿qué le dice Emilio Alba? Pues esa persona que le acaban de diagnosticar cáncer, primero entiendo que es una situación muy compleja, que es de las cosas más gordas que te pasan en la vida, y que se ponga en contacto con un equipo profesional, que los hay en nuestro medio muy buenos, en muchos sitios, para que le ayuden a él y a su familia a tirar para adelante y a intentar curar la enfermedad. Hablamos mucho de la persona que padece el cáncer, pero ¿y el acompañante? Esa persona que está al lado, ese familiar, ese amigo, que no se habla tanto, pero es vital, ¿no? Es vital. El cáncer es una enfermedad de la familia. El cáncer es una enfermedad de la familia. Cuando el cáncer se diagnostica en una familia, hombre, si está uno solo es peor todavía, ¿no? Pues si el cáncer se diagnostica en un contexto de una familia, todos están afectados por el diagnóstico. El afectado obviamente, pero todos los que hay alrededor, cambia todo en esa familia a partir de ese momento. Eso se convierte el primum mover de toda la actividad de esa familia. Y concluimos. Mensaje positivo, el color verde esperanza. Esperanza en el cáncer en el año 2025. ¿Qué mensaje positivo de esperanza podemos dar? Pues que la tasa de curación está aumentando a un ritmo de un 1% anual, que ahora 6 de cada 10 mujeres que se diagnostican de cáncer se curan y 5 de cada 10 varones que se diagnostican de cáncer se curan. Y si la gente no fumara, sobre todo los varones, llegarían a 6 de cada 10 del tirón también. Bueno, Emilio, muchas gracias por atendernos y por su amabilidad, por ser tan claro. Y ojalá que en la próxima entrevista que hagamos pues demos nuevos casos y de Málaga, que sabemos que usted está investigando aquí, ¿no? Para que Málaga no sea solo el turismo, el fútbol, pero banderas con el show, que también sea el cáncer con Emilio Alba. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.